El estudio de la filosofía antigua, la filosofía clásica, nos corresponde tratar ahora la figura de Platón. En un primer momento ya hemos visto el origen de la filosofía, hemos visto los naturalistas y hemos visto el desarrollo también de la filosofía socrática, en lo que hemos confrontado desde los contenidos vistos en clase y la lectura que hemos venido haciendo progresiva en torno al libro El mundo de Sofía. Ahora nos corresponde tratar con el discípulo de Sócrates y quien será maestro de Aristóteles. Hablamos entonces de Platón. Detengámonos en algunos aspectos de su vida y principalmente en lo que nos interesa, en su pensamiento, en su filosofía. Hablar de Platón entonces es ubicarnos en un primer momento en el 427 a.C., el año de su nacimiento. Nace en Atenas dentro de una familia bastante adinerada, aristocrática y de la clase política del mundo griego. Muere Platón en el año 347 a.C. En el diálogo de la República, una de sus grandes obras de entrada diciéndolo, Platón va a usar una famosa parábola que se llama la parábola del barco de la nave del Estado, es decir, el barco simboliza al Estado. Es importante introducir este aspecto porque esto va a marcar mucho el pensamiento de Platón. Platón nos va a hablar desde esta figura dentro de la democracia ateniense. Para él, el patrón de la nave o del barco representa al pueblo. El pueblo es fuerte, pero muchas veces no tiene eficacia. Cada uno de los miembros de la tripulación son los políticos y este piensa que debería ser el timonel, aunque nunca han aprendido el arte de la navegación y sostienen que no puede enseñarse. Entonces esto representan a los políticos del pueblo. Acosan al patrón para que les deje coger el timón y si un grupo triunfa sobre los otros los arrojan por la borda. En un barco gobernado como este, no se considerará al verdadero navegante, es decir, al que considera él el idóneo para gobernar, el filósofo, como un inútil, un charlatán y un contemplador de estrellas. Desde luego que sí, porque quien piensa, quien ve más allá de las posibilidades, pues se considera en muchos momentos dentro de la sociedad un inútil. Como lo hemos visto en clase, estamos en un mundo que critica muchas veces más a quien piensa y no a quien, por ejemplo, lo deja de hacer y deja que la vida le pase de cualquier manera. Esto es muy importante porque de entrada nos damos cuenta la importancia que Platón le viene a dar a la figura del filósofo dentro del desarrollo de un Estado. Adentremos al contexto histórico de la sociedad y la cultura para el pensamiento de Platón. El contexto filosófico. A raíz de la muerte de Sócrates, quien fue su maestro, y una muerte que acaeció cuando Platón aún era muy joven, lo llevó a una crisis de vida que lo hizo viajar por distintos lugares, entre ellos Egipto, Italia y Sicilia. En ese primer viaje que hizo a Sicilia se relacionó con la comunidad pitagórica de Tarento. De los pitagóricos va a recibir una gran influencia filosófica principalmente en el concepto de la inmortalidad del alma, la transmigración de almas, la explicación matemática del universo y la concepción comunitaria del modo de vida filosófico. Para Platón, ya al volver a Atenas con cierta madurez en el 387 a.C., funda en esta ciudad un centro educativo muy famoso en la antigüedad que se va a llamar la Academia. Este nombre lo recibe por estar situada en el lugar cercano a los jardines dedicados al héroe Academos, en los alrededores de Atenas. ¿Qué era lo que se enseñaba en esta escuela? Pues las disciplinas de la música, la astronomía, las matemáticas y como culminación de los estudios la filosofía. Importantísimo dentro de esta academia el estudio de las matemáticas, de la geometría, era obligatorio y de la filosofía. Platón, en alguna de sus obras, en la Carta Séptima, confiesa que se dedica a la filosofía por la impresión que le produjo en su juventud la muerte de su maestro Sócrates, ¿no? Que fue condenado injustamente, pero Sócrates que muere siendo coherente con sus ideas, con sus convicciones y defendiendo su pensamiento. Por eso considera que ese Sócrates representa al hombre más virtuoso de Atenas y que fue condenado a muerte injustamente por una falsa acusación, sobre todo de sus enemigos, ¿no? Ahí es donde
donde Platón se va a cuestionar durante el resto de su vida el problema fundamental de la política, es decir, cómo conseguir que la sociedad esté gobernada con justicia y ya de entrada haciendo una crítica para que nos demos cuenta que este problema es un problema de antaño, desde antiguo, una crítica acérrima a la corrupción de quienes gobiernan. Problema este que va a ser uno de los ejes centrales de su gran diálogo y su gran obra en torno a la política que se llama La República. Sócrates, la gran influencia filosófica de Platón, pues no escribió nada. Quien escribió sobre él fue precisamente Platón, que en todos, en la mayoría, perdón, de sus diálogos lo pone como protagonista de sus palabras, y lo único que hacía era Sócrates transmitir su verdad y su conocimiento y su pensamiento a partir del diálogo, ¿no? Sin necesidad de escribir nada. Su método de investigación precisamente fue así, a través de la dialéctica y con la mayéutica, que compara este proceso de las comadronas que dan a luz a los hijos que las mujeres llevan dentro de sí. Asimismo considera que el maestro lo que hace es sacar el conocimiento que el discípulo ya lleva dentro. En gran medida Platón va a ser fiel a las convicciones de Sócrates, quien fue su maestro, y va a considerar que la verdad se consigue precisamente fruto del intercambio de ideas entre distintos interlocutores. Por eso la mayoría de sus obras están estructuradas a manera de diálogo, donde, como les decía, en la mayoría el protagonista es Sócrates. Seguimos en el contexto filosófico y la influencia filosófica de Platón. Digamos que sus obras son de gran calidad en cuanto a la belleza literaria y están constituidas en forma de diálogos. No todos son extensos, la mayoría son cortos, donde se reúnen varios amigos, entablan algún tipo de conversación sobre un tema claro, importante para la filosofía, como el conocimiento, el bien, la virtud, la belleza, el ser, el amor, la creación, y que precisamente van desarrollando en ese intercambio de ideas una verdad. En casi todos los diálogos, repito, pues el protagonista y el eje central es Sócrates, que va a ser, digamos, el interlocutor principal y quien expresa las ideas a través de la escritura de Platón, dado que él mismo no escribió nada. Estos diálogos tienen una división clásica y se dividieron en diálogos de juventud o diálogos socráticos, donde son la presentación precisamente de las ideas de Sócrates y como un poco la defensa de la figura de este personaje. A este grupo pertenece el diálogo Apología de Sócrates y Protágoras. Existe otro grupo que son los diálogos de transición, que van a ser, digamos, los primeros esbozos de la gran teoría de las ideas de Platón y de la inmortalidad del alma. Aquí podemos destacar el Menón y Cratilo. En los diálogos de madurez es donde se presenta la teoría de las ideas ya plenamente desarrollada, el desarrollo filosófico de la antropología de Platón, de la ética, de la política, y digamos que como aplicación y como ejemplo los datos que desarrolla Platón para explicar sus ideas, entre los cuales el famoso mito de la caverna. Aquí se destaca precisamente el diálogo del banquete, Fedón, la República y el Fedro. Y existen los diálogos de vejez, que son los escritos últimos de Platón, donde critica muchas veces sus propias teorías, donde presenta sus preocupaciones por las cuestiones del mundo, cosmológicas, por las cuestiones lógicas y por las cuestiones políticas. Hay un mayor interés aquí en estos últimos diálogos por la historia y por las condiciones reales de la vida política. Aquí se destacan diálogos como el Teeteto, Parménides, el sofista, el político, el Timeo y las leyes. Sócrates entonces va a ser la primera y gran influencia de Platón en varios aspectos, como ya lo hemos venido viendo, pero sobre todo en el desarrollo del concepto de virtud y de bien como ejes fundamentales de la filosofía de Platón. El método inductivo para Sócrates era importante pasar de esas realidades particulares a las realidades universales. Lo mismo va a ser para Platón en la mayéutica, en ese proceso de diálogo para poder llegar al conocimiento de la verdad, el diálogo como ese intercambio de ideas o la dialéctica y la famosa ironía socrática, es decir, nunca dar por sentada una verdad ni nunca dar por sentado el hecho de ser sabio, sino precisamente de promulgar la ignorancia. Recordemos esa famosa frase que pertenece a Sócrates, no solo sé que nada sé. A esto pertenece la famosa ironía socrática. Ya pasando por la figura de Sócrates, pues es importante también encontrarnos con los pitagóricos que influenciaron en muchos aspectos a Platón dentro de su filosofía.
Sócrates seguirá en la misma línea que los pitagóricos, sobre todo en el tema moral, influenciando en cuanto a la virtud, en cuanto al comportamiento moral y a las definiciones universales de bien y de mal. Estas definiciones universales que encierran la virtud, pues van a ser aquellas que se pueden extraer del mundo de la experiencia cotidiana, donde las cosas pues precisamente no son plenamente universales ni permanentes, sino que están sujetas al cambio. Para Platón, como en la realidad física no se pueden encontrar unas realidades permanentes, estas realidades permanentes sí se van a encontrar en un mundo distinto al físico, y son las realidades o las verdades matemáticas, que los pitagóricos consideraban como la causa primordial del cosmos o del orden y la armonía del universo. Precisamente las matemáticas van a ser la prueba de la existencia de la verdad fuera del mundo sensible, porque ya veremos más adelante cómo Platón considera que realmente es el mundo sensible el que a veces, en ciertos momentos, engaña al hombre, y por eso tiene que recurrir al mundo de las ideas, donde encuentra la verdad absoluta, verdades como las verdades puras o matemáticas. El problema de cómo llega el ser humano a conocer estas verdades puras o estas verdades matemáticas que son invisibles, que no cambian, Platón lo va a resolver sobre todo con la teoría de la reencarnación de los pitagóricos. Sobre todo este tema desarrollado en los diálogos como el Menón, el Fedón y el Fedro, desarrolla la idea de que las almas son inmortales, pero están sujetas a un ciclo de nacimientos en cuerpos mortales, en un proceso de reencarnación. Y en ese estado desencarnado el alma tiene, digamos, la oportunidad de ver las formas o los moldes, las ideas, directamente y claramente. Es decir, en ese proceso cuando se desprende de un cuerpo para llegar a otro, en ese momento en que está en un estado puro, puede encontrarse de frente con las formas y las ideas o la esencia de las cosas. Entonces la experiencia del nacimiento y la contaminación con el cuerpo producen un cierto olvido, pero hay ciertas aproximaciones con el mundo sensible, a esas formas que ya se conocieron de forma pura cuando estaba desencarnada el alma del cuerpo, y entonces es cuando se recurre a lo que se llama la reminiscencia de las formas en sí mismas. Es una manera de conocer, ¿no? Una forma de recordar aquellas ideas, moldes, esencias que ya se conocieron cuando el alma estuvo desencarnada del cuerpo. Parménides será otra influencia filosófica. Ya vimos que Sócrates, los pitagóricos influenciaron filosóficamente a Platón, pero Parménides también lo será. Lo ubicamos a Parménides entre el 540 y el 470 antes de Cristo. Para Parménides es importante el concepto de cambio y movimiento, porque no se pueden explicar desde la racionalidad o desde términos racionales. Para él, afirmar que algo cambia supone reconocer qué es y qué no es al mismo tiempo, es decir, que hoy es una cosa y mañana puede ser otra. Por eso considera Parmenides que el que quiera seguir el camino de la verdad, o lo que él llama la vida de la razón, debe rechazar las opiniones que son del común de la gente y que muchas veces son fiadas de los sentidos, sin hacer el detenimiento de reparar que son a veces realidades falsas o contradictorias, porque los sentidos pueden engañar. Por eso recurre a la vía de la razón. La verdadera realidad del ser o de lo que existe tiene que comprobarse a partir de los siguientes atributos de la unidad, es decir, que no admite confusión, que es único, y la inmutabilidad, es decir, que no admite cambios. Platón entonces esta categoría se le va a atribuir a la idea, a las ideas, porque lo compara con el ser del Parménides, ¿no? No nacen, no mueren, tienen la eternidad, no cambian, son universales. En ese sentido, podríamos comparar el pensamiento de Parménides con el de Platón. La teoría de las ideas va a ser la doctrina fundamental y central de Platón. Para Platón es importante denominar eidos, denominar idea, a ese molde, a esa esencia o esa forma original de las cosas. Y existen las siguientes realidades para Platón. Realidades inmateriales, es decir, no son incorpóreas, no son tangibles, son invisibles, inmutables, no admiten cambios, no tienen un principio ni un fin, son eternas y son universales, dado que cada idea o cada forma da la esencia o la naturaleza a las realidades sensibles. Por eso, en el caso de la idea, por ejemplo, de justicia, se convierte en criterio modelo
para valorar acciones concretas y calificarlas de si son o no justas. Según Platón, entonces, estas ideas se encuentran incorporadas en la materia como la forma o la estructura que da vida o que da vitalidad a lo material, a lo que percibimos. Un ejemplo de esto, nos encontramos con un árbol y lo percibimos y por nuestros sentidos podemos encontrar que tiene características comunes con otros seres a los que les damos el mismo nombre de árbol, entonces son parecidos, no sé, un pino con un roble, tienen similitudes, aunque no son los mismos, pero estas características que son comunes son aquellas que denominamos como forma, como idea o como esencia, que pertenecen a la naturaleza propia de los árboles y no de los animales, por ejemplo. Sin embargo, en este sentido, Platón va a afirmar que también las ideas vienen a existir en un mundo eterno como arquetipos o como modelos perfectos en una especie de mundo separado de la materia, al que podríamos llamar, como lo llamará él mismo, el mundo de las ideas o el mundo inteligible, porque solo puede ser captado por la inteligencia y la razón. Y este se diferencia sobremanera del mundo sensible, que es el mundo que captamos a través de los sentidos o que es el mundo que llamamos el mundo físico, el mundo que se puede palpar, sentir. En este sentido, para el desarrollo de esta teoría de las ideas, pues es muy importante el mito del demiurgo que desarrolla en su diálogo el Timeo, que es un diálogo que quiere como dar explicación al origen del universo. Platón viene a considerar que el mundo físico que percibimos es el resultado de la actividad ordenadora de una inteligencia divina, un semidios, al que llama demiurgo, que es el que le da forma de estructura a la materia, que era una materia caótica, desordenada. El demiurgo, o ese semidios artesano, es el que organiza la materia, le va dando forma a partir de unos modelos o arquetipos que son eternos y perfectos. Estos arquetipos y estos modelos, pues, ¿qué son? Las formas, las esencias o las ideas, como Platón las llama. La función de este demiurgo, que no es un dios perfecto, es la de plasmar en las cosas materiales la esencia, la idea o la naturaleza para que sean lo más perfectos posibles. Si el universo no es totalmente perfecto, es precisamente porque la materia es la que introduce ese factor de desorden, de imperfección, de indeterminación en la idea. Esa combinación de algo perfecto con algo imperfecto, pues no es algo plenamente perfecto. Ahora, dentro del desarrollo de la teoría de las ideas hay dos conceptos fundamentales, los de imitación y participación. Estas ideas o formas, para Platón, son la causa de la existencia de las cosas sensibles que nosotros podemos percibir. Es decir, la idea existe porque existan las cosas, sino que es al contrario. Las cosas existen porque existe una forma, una idea de estas. Es la que permite dar origen a la multiplicidad de las cosas. Esa relación que hay de dependencia entonces entre lo sensible y lo ideal se puede expresar diciendo que la idea es el modelo imitado imperfectamente por las cosas individuales o por las cosas materiales, porque no lo representan tal cuales son, pero sí hacen parte de su naturaleza. Ahora, dentro de la teoría de las ideas hay un rango o una jerarquización de los conceptos y el cumbre de estos conceptos es precisamente la idea del bien, una clara influencia de la filosofía socrática, para quien la virtud y el bien eran los conceptos fundamentales desde la razón, desde la inteligencia, pero también desde la moral y la conducta. El mundo inteligible o el mundo de las ideas es un mundo que tiene un orden, una jerarquía, es decir, así como las cosas sensibles participan de las ideas participan de esa gran idea del bien, de la bondad. La idea de bien es la que representa la máxima perfección. El ser o la realidad de las cosas son participación precisamente de este concepto perfecto que se llama bien. Todo lo que existe es real en tanto que participa de la idea o del concepto de bien. Es real por el hecho entonces de contener algún tipo de perfección que nace del bien. Por eso entonces, en un sentido contrario, la ausencia de bien es lo que él va a considerar no ser, la nada, o la materia que no tiene un orden, que es caótica y que precisamente está privada de orden e inteligibilidad. No es fácil definir la idea de bien.
entonces se presenta bajo una analogía con el símil del sol, en tanto que es precisamente el que da la luz al mundo visible o sensible, y es una idea que la supera, pero que ilumina a estas realidades sensibles que no son perfectas en sí mismas. Un ejemplo, del mismo modo que el ojo solo puede ver un objeto visible si está presente un tercer elemento, que la luz que deriva del sol, así también la mente, que es el alma, solo puede absorber a un objeto inteligible una idea si ambos son iluminados por una idea perfecta o superior, que es la idea del bien. El bien entonces va a ser la condición de todo conocimiento y que va a permitir hacerse inteligible a la mente humana, ¿no? Y a una mente inteligente. Aquí podemos ver gráficamente entonces la explicación de esa figura del símil del sol, ¿no? Cómo las cosas son vistas, cómo son causas del conocimiento, cómo llegan a la vista, cómo interactúan con el exterior y cómo él puede iluminar toda la realidad. Contemplemos precisamente para ver gráficamente cómo se desarrolla este concepto, ¿no? El bien como causa del conocimiento, este bien ilumina la inteligencia, pero también ilumina la realidad de las cosas para hacerlas entendibles o inteligibles y poder desarrollar el conocimiento, ¿no? La idea de bien no es la inteligencia, pero es su causa, ¿no? Porque ilumina las ideas y llevan a la verdad. En ese sentido, entonces, el bien es el que va a ordenar, el que va a dar racionalidad, inteligibilidad o estructura a toda la realidad sensible que es imperfecta en sí misma. Ese orden precisamente es el que da una cierta perfección a través de las ideas a las cosas que existen en el mundo físico. Pero esta perfección, como ya lo dijimos en algún momento, se encuentra obstaculizada por la materia, que no es perfecta. Porque las cosas sensibles solo imitan, son una copia de las ideas, pero la idea solo se puede realizar de un modo imperfecto en la materia por la misma razón. El mundo físico entonces existe, es real, pero solamente existiera porque participa del mundo de las ideas, y pues porque estas ideas participan de esa idea de bien que es superior a todo, y no es plenamente real en tanto que su composición interviene materia, que es un factor de imperfección, de irrealidad, y no y en cuanto hay ausencia no completa de bien, es decir, el bien participa parte de su realidad, pero no completamente. Ya en esta primera parte, en torno a la filosofía de Platón, nos quedamos ahí, en torno a las teorías de las ideas. Algo que va a derivar y que nos interesa mucho tener presente es la teoría de la reminiscencia o la relación entre saber y opinión y cómo el hombre es capaz de conocer. Recordemos que en la introducción decíamos que para Platón, cuando el alma se ha desencarnado, influenciado por los pitagóricos, es cuando ha podido estar en contacto pleno con las ideas puras, con el mundo de las formas, de las esencias, y las conoce como tal. Pero cuando vuelve a tomar existencia en la carne, en la materia, empieza a olvidar. Y el proceso entonces de conocer la esencia o la naturaleza de las cosas se convierte en una reminiscencia o en un recuerdo de aquellas realidades que ya pasaron por la existencia del ser. Eso lo vemos en la segunda parte, que tratemos en torno a la figura de Platón y su teoría de la reminiscencia.